Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 17 de nuestro especial recopilatorio de más de una hora de duración con las mejores historias de terror del canal para acompañarlos en sus caminos o en sus actividades, estén donde estén. Así que permítanme amenizar su siguiente hora, ya sea que estén viajando en el transporte público o en sus coches, preparando sus alimentos o lavando los trastes, o simplemente, si están en medio de la noche, buscando conciliar el sueño con un relato de horror. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Zulema y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en los canales de Xochimilco, uno de los lugares más populares de toda la Ciudad de México, donde se reúnen turistas nacionales e internacionales, y que incluso este lugar ha sido muy importante para la historia de todo nuestro país. Pero este lugar oculta un secreto que pocas personas saben y que esta noche me gustaría dar a conocer. Todo sucedió durante el mes de noviembre, cuando uno de mis profesores organizó un viaje a Xochimilco, durante el cual presenciaríamos la obra de teatro de La Llorona, la cual se desenvuelve sobre los canales de este lugar. Y después, tras cenar algo en el pueblo, regresaríamos a uno de los embarcaderos, donde nuestro maestro tenía un contacto que nos permitiría dar un tour por este lugar después de la medianoche. Desde que escuché sobre este plan, fui de las primeras personas en anotarme en la lista de la excursión, ya que me encantaba la idea de ver la obra de La Llorona en este sitio mágico y sobre todo recorrer sus canales en medio de la oscuridad, escuchando las historias y leyendas de este sitio. Así que cuando llegó la noche, me emocioné mucho por lo que estaba a punto de vivir, pero la primera actividad, la obra de teatro, no fue todo lo que yo esperaba, ya que la obra era buena, no me malentiendan, pero el entorno no era el ideal, debido a que ese día, durante la tarde, había caído un fuerte aguacero que provocó que aquella noche hiciera un frío infernal, así como una fuerte humedad, acompañada de cientos de mosquitos. De modo que cuando fuimos a cenar, aproveché para tomar algo caliente y esperar que aquella noche terminara rápido, ya que no me quedaban ganas del recorrido nocturno que aún nos faltaba esa noche. Pero cuando estábamos navegando por aquel lugar en medio de la oscuridad y cuando escuchaba las leyendas que nos contaba el guía, se me olvidaron por completo las inclemencias del clima y solo me puse a disfrutar aquellas historias relacionadas con La Llorona, los nahuales y la misteriosa isla de las muñecas, la cual fue uno de los lugares más impresionantes porque fue toda una experiencia haber visto todos aquellos juguetes de plástico colgados en medio de la noche, dando la impresión de que flotaban en la oscuridad. Pero justo cuando estábamos detenidos a unos metros de esta isla, me comencé a sentir bastante mareada, pese a no haber consumido nada de alcohol, y acompañado de ese malestar, empecé a sentir un fuerte dolor en mi espalda alta, y estos síntomas me acompañaron durante el resto de la noche, sin que las pastillas pudieran hacer algo al respecto.
por lo que llegando a casa le dije a mi madre lo que me estaba pasando y después de darme más pastillas y un ligero masaje, por fin pude descansar, quedándome dormida casi al instante en el que mi cuerpo tocó la cama. Pero ya entrada la noche, comencé a escuchar una voz. Zulema, Zulema, despierta, soy yo, Zulema. Aquella voz era femenina y entre sueños, de inmediato la identifiqué, ya que sonaba idéntica a la voz de mi abuela, que había fallecido varios años atrás, por lo que abrí los ojos, pensando que quizá estaba soñando, pero cuando lo hice, me percaté que junto a mí, sentada a los pies de mi cama, estaba mi abuela, tal como yo la recordaba. En ese momento, me llené de alegría y solo quería levantarme para abrazarla y besarla, pero cuando lo intenté, me percaté que no me podía mover, porque tenía una sensación como si se tratara de una parálisis del sueño o de la clásica subida del muerto, pero en este caso no era un hombre sombra o un demonio el que estaba ahí. Era mi abuela, la abuela que tanto extrañaba y que había amado en vida, por lo que no me dio miedo, solo la observaba, mientras ella me platicaba muchas cosas, de las cuales yo no entendía nada, porque me hablaba de personas y de hechos que yo no conocía, pero como a veces esta era la dinámica que tenía con ella en sus últimos días de vida, pensaba que esto era totalmente normal. Aquella noche, mi abuela se despidió y después salió por la puerta de mi cuarto, obviamente sin abrirla, y cuando lo hizo, de inmediato me pude mover y me puse a llorar de la emoción por su amorosa visita. Pero esa mañana, cuando fui a trabajar en mi empleo de medio tiempo, noté que me sentía demasiado cansada y con el cuerpo adolorido, pero yo lo asociaba con el viaje de la noche anterior y con la visita de mi abuela, a quien vi alrededor de 1 hora, con los ojos abiertos y el cuerpo entumecido. Pero conforme avanzó el día, tanto en mi empleo como en la universidad, mis amigos y compañeros me preguntaban constantemente si estaba bien o si estaba enferma. Y cuando fui al baño de mi escuela, al verme al espejo, noté que en verdad me veía agotada, con la cara deshidratada y unas enormes ojeras, y conforme avanzaba la noche, cada vez me sentía más mal, de modo que esa vez falté a la última clase para irme temprano a mi casa, en donde ni siquiera cené, solo me fui directo a mi cama para caer dormida inmediatamente, y durante la madrugada, casi a la misma hora que la vez anterior, mi abuela me volvió a despertar, y tal como lo hizo antes, se sentó en la cama y se puso a platicar, solo que esta vez yo estaba más cansada y me dolía mucho el cuerpo, pero al mismo tiempo no quería que se detuviera, porque aquellas historias de hechos y personas que no conocía ahora eran más interesantes para mí, además de que no quería que la noche terminara, porque quería seguir sintiendo aquella sensación de cuando ella estaba viva. Y al igual que la noche anterior, en un punto en específico de la madrugada, mi abuela se despidió y se fue por la puerta de mi habitación. Pero cuando amaneció y apenas abrí los ojos, sentí un fuerte dolor en mi cuerpo y se me dificultaba moverme con normalidad, por lo que ese día no fui ni al trabajo ni a la universidad para ir al médico, quien me recetó
los clásicos medicamentos, diciéndome que seguramente me había enfermado debido a la humedad y al frío de la noche en aquel viaje por Xochimilco. Pero esa semana, pese a tomarme todos los medicamentos y descansar, yo me seguía sintiendo mal, y por las noches, sin falta alguna, mi abuela me seguía visitando para contarme aquellas extrañas historias. Pero una mañana, desesperada por verme así, mi mamá me preguntó qué era lo que me estaba pasando, y aprovechando la situación, le conté sobre las visitas que me hacía su madre por las noches. Al principio, le conmovió escuchar la primera experiencia, pero después, cuando le conté algunas de las historias que me contaba, y cuando lo asoció con mi desgaste físico y emocional, se comenzó a preocupar, diciéndome que su madre nunca le había contado esas historias y que todo aquello parecía muy lejano a la mujer que ella recordaba en vida. De modo que al día siguiente, cuando mi estado físico seguía empeorando, mi madre llevó a un cura a nuestra casa, y cuyo perfil era distinto al de los demás curas de la Iglesia Católica, ya que él era muy abierto para hablar del mundo espiritual y de los fenómenos paranormales. Al principio pensé que su visita solo sería para charlar y para que rezara por mí, pero cuando comenzamos a platicar y le conté todo lo que estaba pasando, se preocupó y de un momento a otro me dijo que me detuviera, que era momento de que lo escuchara, pero que era importante que antes de todo entendiera que aquella mujer no era mi abuela y que no tenía nada que ver con su alma ni con algo sagrado. Esto me lo explicó con libro en mano, diciéndome que todas las historias que me contaba aquella aparición tenían que ver con demonios y con las historias de cada uno de ellos. Esa tarde yo sentía que mi cuerpo se congelaba, porque lo que decía estaba perfectamente justificado con las fuentes que me mostraba, pero al mismo tiempo recordaba el rostro de mi abuela y su voz, los cuales eran idénticos a los que tenía cuando estaba viva, y todo aquello me provocaba cierta repulsión, porque no entendía cómo aquel ser que me visitaba podía hacer aquello con algo tan bonito y sagrado para mí. Pero el cura me dijo que esto era normal, porque aquel ser que se me aparecía todas las noches estaba pegado a la energía de mi alma, ya que se trataba de un parásito astral cuyo objetivo era alimentarse de las emociones que emanaba durante estas apariciones por la noche, y que ese era el motivo de mi desgaste físico y mental. Esa tarde, el cura rezó por mí, lo que me hizo sentir un poco mejor, pero me dejó en claro que el desprendimiento de este ser dependía totalmente de mí, ya que solo podía alejar a este parásito a través de mis propias emociones, de modo que me pidió que solo por esa noche pusiera un espejo al lado de mi cama, de modo que cuando se me apareciera mi supuesta abuela, yo pudiera ver su verdadero reflejo. Y esa noche así lo hice, temblando del miedo, sin saber lo que realmente iba a suceder. Pero durante la madrugada, a la misma hora, la aparición que simulaba ser mi abuela se hizo presente nuevamente, solo que esta vez su apariencia no era la misma de las noches anteriores, porque parecía ser una versión oscura y enojada del recuerdo de mi abuela, quien me veía
con unos horribles ojos de odio, para después comenzar a hablar en un idioma completamente desconocido para mí, con una voz gruesa y ronca que hacía que aquella escena fuera una verdadera pesadilla. Mientras esto pasaba, yo intentaba rezar en mi mente una oración que el cura me había enseñado, porque en ese momento no podía mover mi cuello e incluso se me hacía difícil mover mis ojos para ver en dirección al espejo. Pero mientras decía aquella oración, poco a poco tenía más fuerza y cuando logré mirar en dirección al espejo, pude ver a aquel ser tal como era en realidad, y su imagen era horrible y asquerosa, ya que se trataba de un ente monstruoso, parecido a un asqueroso insecto gigante. En ese instante, el parásito se percató de que lo había visto con su verdadera forma y comenzó a gruñir, intentando intimidarme más, pero al mismo tiempo yo recuperaba poco a poco mi movimiento y con ello podía decir la oración cada vez más fuerte y con más intención, hasta que aquel horrible ser por fin se fue, huyendo en dirección hacia el piso de mi habitación. Después de esto, nunca se volvió a presentar esta entidad y con el paso de los días me recuperé rápidamente, retomando mi vida normal. Lo que me dijo el cura en una plática posterior a este hecho fue que este parásito se me había pegado en aquel viaje nocturno por los canales de Xochimilco, ya que estos seres se aprovechan de la fuerte concentración de energía humana que hay en estos sitios, y sobre todo en los lugares llenos de energía oscura, como la isla de las muñecas, cuyo verdadero fin no era malo en sí, pero ha sido la misma gente la que ha creado una densa sombra en torno a este y a otros lugares de la ciudad. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. La casa de la colonia obrera. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Raúl y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en las calles de la Ciudad de México, en las que he trabajado como taxista durante más de 15 años, en los cuales nunca me había pasado nada sobrenatural, ya que el verdadero terror que vives en este trabajo es con los vivos, tal como lo decía mi abuelo. Pero en una ocasión, cuando estaba haciendo el curso para obtener el tarjetón de circulación, mientras comía con un grupo de compañeros, me llamó la atención que estuvieran hablando sobre una misteriosa casa ubicada en la colonia obrera, en la cual, según ellos, solían asustar, ya que de acuerdo a las experiencias que compartían, varios de ellos habían vivido cosas paranormales en este domicilio, aunque extrañamente todas las experiencias que contaban eran distintas entre sí y lo único que tenían en común es que por algún motivo siempre terminaban en esa misteriosa casa. Esa vez recuerdo haber escuchado la mayoría de los relatos y casi siempre yo era el que hacía el comentario gracioso para relajar la conversación, de modo que después de unos meses ya había olvidado todo al respecto, cuando de pronto, en una tarde lluviosa, cuando prácticamente no había nada de pasaje, tomé un viaje en la zona de Iztapalapa. Las pasajeras eran un par de mujeres vestidas completamente de negro, ya saben, de las personas que comúnmente se conocen como darquetas. Las chicas iban platicando entre sí
en un tono muy bajo, y yo iba escuchando un poco de música, por lo que no les puse mucha atención, pero lo extraño es que mientras nos acercábamos al destino que me habían indicado, en la colonia obrera, el frío dentro del automóvil comenzó a descender bruscamente, y aunque activé el aire acondicionado, era imposible regular la temperatura. Esto pensé que se debía a la noche lluviosa y a la época del año, pero cuando avanzábamos más, la señal de radio se comenzó a distorsionar, llegando a un punto en el que ya no se escuchaba nada más que el ruido de estática de la señal. Al percatarme de esto, miré por el retrovisor para saber si las mujeres iban incómodas con esta situación, pero las dos seguían platicando como si nada hubiera pasado, pese a que yo me moría de frío y no podía entender cómo podían soportarlo, pese a ir vestidas con manga corta y falda. Pero aún con todos estos contratiempos, logré llegar, y cuando estábamos cerca, las chicas me dijeron que me detuviera justo enfrente de una enorme y vieja casa. Cuando me detuve, las dos mujeres comenzaron a buscar en su bolsa, haciendo el clásico movimiento que hacen los clientes cuando te van a decir que no traen dinero, pero para mi sorpresa, una de ellas sacó un billete grande y amablemente me agradeció, diciéndome que me quedara con el cambio. Después de eso, ambas se bajaron y entraron al domicilio, pero justo cuando me iba a arrancar, al voltear hacia atrás para ver si no se les había olvidado nada, noté que el asiento iba completamente mojado de un asqueroso líquido negro. Cuando vi eso, me dio mucho coraje y de inmediato me estacioné para bajarme y tocar la puerta donde se habían metido para reclamarles por el desastre que me habían dejado en el carro. Pero después de tocar fuertemente durante varios minutos, por fin me abrieron, pero no se trataba de las dos mujeres que se habían subido, sino de una extraña anciana, quien detrás de ella, casi pegado a su espalda, traía un enorme ser negro, cuyo origen era completamente desconocido para mí, ya que se trataba de algo parecido a una sombra, pero de textura gelatinosa y con un rostro tan horrible que me hizo temblar de inmediato, y al instante simplemente me paralicé, sin poder responderle a la anciana, después de que ella me preguntara con su horrible voz: ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver al diablo? Justamente después de que dijo aquello, retomé el movimiento y comencé a correr rápida y torpemente a mi taxi, y de inmediato me arranqué, alejándome de aquella casa lo más pronto posible. Esa misma noche fui a un lavado de autos nocturno, donde me cobraron extra por lavar el sillón, el cual terminé tirando días después, porque ningún método era capaz de quitarle aquel horrible hedor. En la actualidad, siempre evito pasar por la calle donde está esa casa, y en un par de ocasiones en los que no pude evitarlo, alcancé a ver 2 taxis detenidos justo afuera del domicilio, pero en ambos casos nunca vi al chofer, por lo que siempre le rezo a Dios para que nunca me vuelva a pasar algo similar, ni a mí ni a cualquier compañero de profesión. Antes de continuar con la última historia de la noche, recuerda suscribirte a mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, donde podrás escuchar más historias paranormales de la luz y la oscuridad. El hombre polilla.
Buenas noches, Dan. Mi nombre es Augusto y soy chofer de taxi en un servicio por aplicación. Antes que nada, quisiera agradecerte porque tu voz me ha hecho compañía durante mis jornadas de trabajo e incluso varios clientes ya se han hecho fans de tu canal después de haber escuchado una de tus historias en mi coche. Pero en esta ocasión escribo para contarte una experiencia que me pasó y que hasta el momento no puedo darle ninguna explicación lógica. Todo sucedió durante el mes de noviembre, cuando recibí una alerta en mi aplicación, la cual indicaba un viaje bastante costoso, cuyo origen estaba marcado en el famoso convento del Desierto de los Leones. En ese momento yo me encontraba por la zona de Santa Fe, por lo que dudé en tomarlo, pero la cantidad que me marcaba era tal que me terminó por convencer, ya que con solo ese viaje sacaría lo suficiente para tener una buena ganancia, ya que esto ocurrió pasadas las 10 de la noche, cuando ya había juntado lo de la cuenta. Pero mientras manejaba al lugar de encuentro, pensaba en la posibilidad de que se tratara de una broma, una estafa o algo más peligroso, ya que mientras más me acercaba, todo el entorno se ponía cada vez más solo y oscuro, ya que este convento está en lo más alto de un cerro en una zona boscosa, por lo que en mi interior hice el acuerdo de no detenerme ni subir al pasaje en caso de que viera que se tratara de personas sospechosas. Pero cuando llegué, vi que los pasajeros eran un par de personas de edad adulta, quienes traían uniforme y eran despedidos por el guardia del convento, lo que me dejó más tranquilo, ya que eso me daba más certeza sobre mi seguridad. Y apenas comenzamos el recorrido, lo confirmé, ya que ambos eran muy amables y de inmediato comenzaron a platicar conmigo, agradeciéndome por tomar el viaje, ya que varios compañeros los habían rechazado, además de contarme que ellos regularmente no pedían taxi, pero que lo hicieron porque justamente ese día se les había descompuesto su automóvil. Hasta este punto, el viaje era muy ameno y de alguna forma comencé a disfrutar del exótico entorno y de la oscuridad de la noche, cuando de pronto, mientras descendía por las curvas de la carretera, al mirar por mi retrovisor, vi un enorme ser con alas que volaba justo detrás de nosotros. De primera instancia, pensé que se trataba de un tipo de ave, porque tenía un par de enormes ojos rojos, pero cuando los pasajeros se percataron de mi nerviosismo, voltearon hacia atrás y me comenzaron a gritar, diciéndome que no me detuviera, que acelerara y bajara lo más rápido que pudiera para llegar a un punto de luz. En ese momento pensé que exageraban e incluso me molesté un poco, pero cuando vi de nuevo por el retrovisor, pude ver mejor a aquella cosa, y fue en ese momento cuando me percaté que estábamos en peligro, porque tenía un tamaño monstruoso, cercano a los 2 metros de largo, y su aspecto no se parecía a nada de lo que hubiera visto antes, ya que claramente su cuerpo tenía una horrible forma humanoide. Aquel ser volador nos siguió durante unos 2 minutos aproximadamente, volando justo detrás del carro y encima de nosotros, golpeando en un par de veces la unidad, pero gracias a Dios, a la distancia, pude ver un mirador, el cual estaba demasiado iluminado, y conforme nos acercábamos, era evidente que aquella cosa
disminuía su velocidad para quedarse atrás en la oscuridad. Cuando nos detuvimos, debajo de los faros de luz, nos asomamos desde el interior del carro, mirando hacia todos lados, y por ningún lado lo pudimos ver, por lo que decidimos continuar con el último tramo que nos faltaba, bajando lo más rápido que podía, y gracias a Dios regresamos rápido a la carretera, donde poco a poco nos adentramos en la normalidad bajo las luces de la civilización. Esa noche, los pasajeros me dijeron que se trataba del hombre polilla, que ya varios lo habían visto en esta zona, pero que las monjas que de vez en cuando visitaban el convento decían que se trataba de un demonio que hace mucho fue exorcizado de aquel convento y que en ciertas noches intentaba regresar a él. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría felicitarte por el crecimiento de tu canal, ya que soy uno de tus primeros suscriptores, y aunque casi no me hago notar en los comentarios, siempre te he apoyado con likes y compartiendo tus videos con mis amigos amantes del terror, porque tu canal me causa mucha confianza, y es por este motivo que me he animado para compartir una fuerte experiencia contigo, misma que solo conoce mi círculo más cercano de no más de 5 personas, así que he elegido esta noche para contarles todo lo que sé sobre la famosa y misteriosa rata gigante de la Merced. La rata gigante de la Merced. Recuerdo haber escuchado este título por primera vez durante mi niñez, por ahí de los años 80, cuando todos mis vecinos hablaban sobre este tema, tanto niños como adultos, ya que según ellos había salido una noticia sobre este nuevo monstruo en un periódico local, de esos que se dedican a vender noticias amarillas o sensacionalistas, por lo que aquel día esto no llamó mi atención, pero días después este tema siguió siendo muy popular, de modo que ya había llegado hasta las aulas de mi escuela, donde incluso los profesores, entre sus pláticas de adultos, hablaban sobre este misterioso ser, pero para mi sorpresa, lo hacían de modo misterioso y con cierto tono de miedo, como si esto pudiera ser verdad. Por lo que a partir de este momento comencé a poner más atención en los relatos sobre este ser, y en aquellas charlas me enteré que se trataba de un enorme roedor con el tamaño parecido al de un perro grande, lo que era suficientemente aterrador considerando las características de las ratas, destacando en específico su enorme hocico, el cual, según las historias, estaba lleno de una fila de horribles dientes filosos que, de acuerdo a su tamaño, podrían ser capaces de dañar a cualquier ser humano. Y como si no fuera lo suficientemente perturbador para un niño de mi edad, estos relatos afirmaban que el cuerpo de este ser había sido encontrado en los alrededores del mercado de la Merced, donde incluso se habían tomado fotografías del cuerpo, y para mi mala fortuna, en un puesto de periódicos, recuerdo haber visto alguna de estas imágenes, la cual me provocó pesadillas durante varias noches, pese a que lo más seguro es que se trataba de una imagen falsa. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta leyenda fue desapareciendo para darle vida a otras más de los cientos de relatos que se pueden escuchar sobre la Ciudad de México, y en mi caso, crecí pasando de ser un niño miedoso a ser fan de los contenidos de terror, ya fueran películas, cómics, caricaturas o videojuegos, y durante varios años nunca volví a escuchar sobre este peculiar y fantástico monstruo,
hasta muchos años después. En ese entonces estaba en mis primeros días en un empleo que tuve hace mucho tiempo, en el que prácticamente debía meterme en las alcantarillas de la ciudad, tanto para hacer la limpieza como para obtener ciertas muestras, mismas que eran analizadas en un laboratorio por un grupo de científicos para tener certeza de la calidad de los desperdicios de la ciudad, porque sí, esto también es estudiado y la mayoría de ustedes se sorprenderían de saber los peligros que pueden existir en las alcantarillas de la ciudad, ya que un descuido en el contenido de estos desechos podría provocar un evento catastrófico y sin precedentes. Sin embargo, de acuerdo a lo que me contaban los elementos más longevos y los científicos con los que trabajaba, esto estaba muy lejos de suceder y por lo regular nuestro trabajo solamente se concentraba en la limpieza y monitoreo de estos sitios, los cuales eran literalmente otro mundo debajo de nuestra realidad, ya que los conductos que hay debajo de la Ciudad de México son largos y enormes, y en ellos te puedes encontrar prácticamente de todo. Y esa noche en específico era mi primer descenso dentro de este sistema de alcantarillado, lo que honestamente me emocionaba, porque había estudiado y realizado prácticas para vivir este momento desde hace varios años, y aunque para la mayoría se trataba de un empleo desagradable, a mí me apasionaba, porque sabía todo lo que implicaba y la experiencia que representaba el estar en estos lugares en los que pocos seres humanos pueden llegar. Pero esa vez, mientras me ponía mi traje de protección, mi compañero, un señor de 55 años de edad y uno de los más experimentados del equipo, me comenzó a hacer las clásicas preguntas que se le hacen a un novato en cualquier empleo. Pero entre aquellas preguntas, me hizo una en específico que nunca olvidaré. Oye, hijo, ¿has escuchado sobre las ratas gigantes? Recuerdo que en ese momento me estaba acomodando las botas, por lo que tenía la mirada hacia abajo, pero apenas escuché aquella pregunta, levanté la cabeza para verlo directamente a los ojos y saber si estaba bromeando, porque la respuesta que tenía en mi mente podría ser muy impropia y no quería faltarle el respeto a aquel señor, quien no solamente era un compañero para mí, sino un verdadero maestro, debido a que había aprendido mucho de él, incluso sin haber descendido nunca en mi vida. Pero cuando lo miré, noté que su expresión era seria y él me miraba de forma fría, esperando una respuesta de mi parte, y debido a todo lo anterior, respetuosamente le contesté que no, que nunca había escuchado sobre ese tema, de modo que mi compañero respiró profundamente y después me dijo: «Mira, sé que suena tonto o incluso a un cuento de niños, pero allá abajo hay cosas que nunca creerías que pueden existir, las cuales van desde las más mundanas, como cientos de ratas, cucarachas y todo tipo de insectos, pero allá abajo también hay seres que existen, aunque casi nadie los pueda ver, porque por lo regular están en los lugares más profundos y detestables, y en mi vida, trabajando aquí, solo he podido ver a estas criaturas en 2 ocasiones, y en ambas fue en este mismo lugar en el que vamos a descender, en los alrededores del mercado de la Merced». Mientras escuchaba esto, esperaba que en cualquier momento dijera que era una broma o que hiciera un comentario fuera de lugar que diera paso a una serie de carcajadas de parte de los dos. Pero evidentemente, él hablaba en serio, y pese a tener una postura fuerte, respaldada por su experiencia, también se notaba su nerviosismo y en algunos momentos el miedo que sentía,
por lo que estábamos a punto de hacer. Así que después de hacer una pausa en la que terminó de afinar los detalles de su uniforme de seguridad, continuó. Lo que he visto allá abajo son dos cosas en específico. Una de ellas a unas enormes ratas, cuyo tamaño me perturba al pensar en qué tipo de alimentos pudieron comer para alcanzar esas dimensiones, porque su hocico es largo y afilado, más que el de las ratas comunes, y hay algo en su mirada que te puede perturbar si te les quedas viendo durante mucho tiempo. Pero sabes, eso no es lo peor, porque esas 2 veces pude ver claramente a unas personas, o al menos eso parecían ser, porque tenían el cuerpo de hombres, vestidos con un tipo de capa negra que no me permitía ver sus rostros, y estos encorvados tipos caminan junto a estas enormes ratas, como si convivieran entre ellos, y en una ocasión creo que alcancé a ver la cara de uno de estos seres, y lo único que pude confirmar es que no eran humanos, como tú o como yo, sino un tipo de hombres que claramente nunca han visto la luz del día y que no fueron creados por Dios, porque su rostro era más parecido al de una rata que al de una persona. En ese momento, aquellas palabras me emocionaron y me intrigaron, porque escuchaba este relato de forma lejana, tal como ustedes en este instante. Pero cuando comenzamos a desplazarnos al lugar del descenso, los nervios y la incertidumbre se apoderaron de mí, porque en la camioneta comencé a recordar aquella historia de mi infancia sobre la misteriosa rata gigante de la Merced, la cual, justo en ese instante, era más real que nunca, porque aquel hombre que estaba frente a mí y al que respetaba tanto, había hablado sobre este mismo ser, y su semblante, por ciertos momentos, me hacía creer que todo esto podía ser verdad. Pero intenté controlar mis pensamientos, basándome en todo lo que había estudiado, en donde solo prevalecía la ciencia y la física, de modo que no podían existir este tipo de miedos irracionales. Así que cuando llegamos al lugar del descenso, en el centro de la ciudad, cerca del mercado de la Merced, yo estaba convencido que aquella historia seguía siendo parte de un tipo de novatada. Así que me tranquilicé y me enfoqué solamente en hacer mi trabajo. Pero apenas comenzamos a descender, me percaté que todo lo que había leído y estudiado sobre estos lugares se quedaba muy lejos de la realidad que se podía percibir cuando caminas entre la oscuridad de esas viejas alcantarillas, entre los cientos de ratas que hay en el lugar y las filas interminables de cucarachas, quienes aquí actúan de forma desafiante, como si supieran que esa era su casa y nosotros los invasores. Y el olor que imperaba esa noche era insoportable, ya que nuestros trajes pueden filtrar las sustancias dañinas, pero es imposible que puedan retener el olor, de modo que aún con todo el equipo puesto, se podía percibir aquel aroma de podredumbre que no se compara en nada al que podemos percibir en la superficie. Esa noche, nuestra labor era larga y compleja, ya que debíamos descender a un nivel demasiado bajo para tomar una muestra, mientras dejábamos una guía en el interior para que los equipos de limpieza ingresaran en los días siguientes y pudieran llevar los instrumentos necesarios para la ocasión, de modo que esa vez debíamos hacer 3 descensos en total, y aunque todo el camino fue bastante complejo e impactante, nunca olvidaré lo que sucedió en el tercer descenso, porque justo cuando estábamos por realizarlo, caminando entre los desperdicios, casi hasta nuestra cabeza, comenzamos a escuchar un horrible sonido,
parecido al chillido de una rata, pero más fuerte y agudo, y el eco del lugar hacía que el ruido fuera insoportable para cualquier oído humano. Y fue en ese momento cuando mi compañero me volteó a ver y casi susurrando me dijo: «Están aquí, las pinches ratas gigantes están aquí». Yo creí que todo eso seguía siendo parte de una broma de muy mal gusto, porque volteaba por todos lados y no podía ver nada más allá de la suciedad. Pero justo cuando fijé mi mirada a lo lejos en una parte del túnel, alcancé a ver una enorme silueta que pasó corriendo rápidamente, pegada a la pared, y su tamaño era realmente enorme para el tipo de animales que puedes encontrar en este lugar, porque era parecida a la longitud que puede tener un perro grande, pero esto claramente no era un perro por la forma de su cuerpo y por la manera en la que se movía, la cual evidentemente era muy semejante al de las ratas. Y la fuerte impresión de este momento empeoró cuando vi a mi compañero, quien parecía estar muy asustado, quedándose completamente quieto, controlando incluso su respiración y pidiéndome con señas que hiciera lo mismo, como si estos animales pudieran localizarnos por nuestro movimiento, de modo que me quedé quieto junto a él, mirando hacia todos lados, buscando ver nuevamente a aquel animal, esperando confirmar que se tratara de una rata de tamaño normal o de algo más que quizá habíamos confundido. Pero justo cuando pensaba eso, mi compañero levantó su mano lentamente, apuntándome con su dedo hacia el mismo lugar donde habíamos visto a aquel animal, y en ese instante fue cuando vi por primera vez a un hombre rata caminando junto a una de estas ratas gigantes, como los llamaba mi compañero, y solo puedo decirles que la descripción que me había dado anteriormente se quedaba corta con la horrible y asquerosa imagen que tenía este ser, ya que en el caso del hombre rata se trataba de una forma humanoide, pero con proporciones totalmente ajenas al de un cuerpo humano normal, ya que aún a la distancia podía ver que rebasaba los 2 metros de altura y su cuerpo era sumamente delgado, de modo que su caminar era parecido al de una araña, pero caminando en 2 patas, por la forma en la que se movía su cuerpo, tambaleándose de un lado a otro debido a sus delgadas extremidades, y con aquel cuerpo encorvado, como si su puntiaguda cabeza también fuera un impedimento para enderezar su cuerpo. Y la rata gigante no merece una mayor descripción en cuanto a su físico, ya que era tan horrible y asquerosa como se la pueden imaginar, a excepción de sus ojos, los cuales tenían un tipo de brillo y misticismo que los diferenciaba de las ratas comunes y corrientes, pero en general su movimiento era semejante al de cualquier animal de este tipo, de modo que lo más extraño de aquella situación fue que los hombres rata estaban cubiertos con un tipo de tela negra, con la cual cubrían su cabeza en todo momento, lo que me hizo pensar que podrían tener un tipo de destello de inteligencia que de inmediato creó un terror dentro de mí, porque no sabía qué era lo que nos harían si se percataban de nuestra presencia, porque estos seres, al igual que las ratas gigantes, también emitían un horrible chillido que rebotaba en las paredes de aquel lugar, creando así la escena más cercana que he tenido en toda mi vida de la forma en la que debe verse
y escucharse el infierno. Porque esta parte de las cañerías, en la zona de la Merced, era completamente distinta a cualquier otra parte, ya que en ese lugar en específico había una cantidad incontable de desperdicio animal, supongo provenientes del mercado, aunque para ser sincero, no puedo confirmar esto, porque había esqueletos de todos tipos y mucha de la carne era fresca, por lo que no puedo omitir que se tratara de las víctimas de estos seres, cuyos cuerpos terminaban en este lugar. Honestamente, no sé cómo describir lo que sentí en ese momento, pero supongo que me sentía de la misma forma en la que se siente un animal pequeño cuando está ante la presencia de un depredador, porque mi cuerpo no reaccionaba y lo único que podía hacer era quedarme parado, casi congelado, como esperando que la vida decidiera mi destino, porque sabía que estaba en su territorio y que estábamos muy lejos de la superficie. Pero en ese instante, en el que estaba perdido en mi propio miedo, mi compañero me jaló fuertemente y con señas me pidió que lo siguiera, caminando en 4 patas entre la podredumbre para evitar llamar la atención de estos seres. Y así lo hicimos, caminando durante varios minutos de esta forma, simulando ser unos animales, temblando cada vez que escuchábamos aquellos chillidos, los cuales indicaban que había más de estos seres en la profundidad de este sitio, porque parecían comunicarse con estos sonidos, y aquello era simplemente aterrador. Esa noche, antes de salir al exterior, donde ya nos estaban esperando el resto del equipo, mi compañero por fin me habló, después de pasar varios minutos en silencio, diciéndome que no dijera nada de lo que habíamos visto, porque evidentemente cuestionaría nuestra salud mental y aquello podría quitarnos aquel empleo e incluso impedirnos volver a trabajar. De modo que cuando salimos fingimos estar bien, aunque todos notaban que no era así, porque en sus miradas pude ver que todo lo que sucedía en lo más profundo de las alcantarillas era un secreto a voces del que nadie quería hablar. Así que esa madrugada terminé mi trabajo y me regresé a mi casa, pero esta vez viendo desde otra perspectiva a las calles de la ciudad, ya que me había tocado ver su lado más oscuro que pocos pueden presenciar. Después de este suceso, me fue difícil conciliar el sueño, porque cuando dormía tenía pesadillas con ese lugar y con los seres que viven ahí abajo, por lo que terminé tomando una fuerte medicación para recuperarme física y mentalmente de aquel primer descenso, y aunque pensé que jamás regresaría a trabajar a ese lugar, sí lo hice y trabajé durante 15 años más, ocupando distintos puestos y confirmando que muchos de mis compañeros sabían de la existencia de estos seres, pero nadie quería hablar y siempre evitaban descender en esta parte de la ciudad. Pero esto va más allá de las cañerías y de lo más profundo del subsuelo, porque aproximadamente 2 años después de haber visto a estos seres, me tocó ver a uno de ellos caminando por la calle. Esa vez iba conduciendo mi coche por las calles aledañas a la Merced rumbo a mi zona de trabajo, cuando de pronto, en un pequeño y descuidado parque en las afueras del Metro Candelaria, pude ver a un hombre rata caminando con su cuerpo esquelético y su rostro puntiagudo cubierto con la tela negra, y en su mano derecha llevaba arrastrando el cuerpo de un animal,
que no pude identificar debido a la oscuridad y al estado en el que se encontraba, ya que parecía que había sido la cena de aquel ser del infierno. Esa noche sentí que algo cambió dentro de mí, porque pensé que aquellos horribles monstruos solo vivían en la oscuridad, donde nadie podía verlos. Pero esa noche confirmé que no era así, y con el paso de los años fui escuchando varios relatos de parte de los locatarios de este mercado y de las personas que viven en los alrededores, en donde me contaban sobre la aparición de aquellas ratas gigantes, sobre todo en los basureros y en las carnicerías de este mercado, así como de los hombres rata, a quienes se referían de distintas formas, pero siempre dando la misma descripción y mencionándome que tanto ellos como las ratas también habían sido vistas en las estaciones del metro que están en esta zona en busca de alguna víctima. Y de acuerdo a sus relatos, ya había habido casos humanos, solo que siempre eran atribuidos a otro tipo de causas. Y si me preguntan, yo les creo a todas estas personas, no solo por lo que viví, sino porque en 2 ocasiones más pude verlos caminando en las alcantarillas de la ciudad, y después de ello me ocurrieron cosas extrañas después de cada uno de estos encuentros, ya que por algún motivo los hombres rata también se me presentaron como sombras cada vez que apagaba la luz en mi casa, así como en los rincones de la ciudad, escondidos en las esquinas y callejones, como si me estuvieran recordando de esta forma que ellos también me habían visto y que estaban detrás de mí. Por este motivo, siempre evité hablar abiertamente de ellos, pero creo que llegó el momento de que la gente sepa que esta leyenda urbana es más real de lo que piensan, y en cierto punto, mucho peor de lo que se suele decir, porque personalmente pienso que estos seres no pertenecen a nuestro mundo y nos ven a nosotros como su víctima y su comida. Así que por favor, les pido que si se llegan a cruzar con alguno de estos seres, eviten a toda costa interactuar con ellos, en específico con los hombres rata, los cuales cada vez caminan más cómodamente en las calles de la ciudad, pasando desapercibidos entre el ajetreo de nuestra sociedad, lo que les permite acercarse a nosotros de forma más sencilla y preocupante, porque a lo lejos podrían aparentar ser unos simples ancianos o personas de la calle, pero de cerca son una pesadilla real que puede acabar fácilmente con nuestras vidas. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Francisco y esta noche te escribo para hacerte llegar una serie de relatos de parte del Dr. Rafael Oseguera Reyes, quien me pidió que te enviara estas historias ocurridas en Ciudad Juárez, de donde no se suelen escuchar tantas historias, pero créanme, esta es una tierra de mucha actividad paranormal, por lo que en los siguientes minutos los invitamos a conocer más sobre los relatos que pueden escucharse en este estado. El silbido del restaurante. Buenas noches, soy originario de Ciudad Juárez y hace aproximadamente 7 meses entré a trabajar porque estaba a punto de empezar la universidad y me quería comprar un carro para no batallar en verano con el horrible calor de la ciudad. Y gracias a Dios o al destino, llámenlo como quieran, conseguí un buen empleo en un restaurante de mesero en Galería Aztec. Las personas que viven aquí saben perfectamente al lugar al que me refiero. En este trabajo, a veces me toca laborar de noche
dizque para cuidar el restaurante. Las primeras veces era relajante, porque en realidad no hacía nada, incluso a veces solo parecía que iba a dormir, pero había ocasiones en las que sí me quedaba despierto y por las enormes ventanas del restaurante a veces veía cosas muy raras, como grupos de gente o personas solas caminando a las 2 o 3 de la mañana por el estacionamiento de la plaza, así como autos que se quedaban parados sobre la calle Panamericana durante horas, con las intermitentes encendidas como si necesitaran ayuda. Pero lo más extraño que me llegó a pasar fue una noche entre las 2 y 3 de la mañana, mientras veía tele en el restaurante, cuando de pronto se escuchó que alguien silbaba una melodía. Al oír esto, me asusté un poco porque creí que era la tele, pero de verdad quedé súper asustado cuando segundos después la apagué y nuevamente se escuchó el singular silbido, el cual, según yo, provenía de la cocina que tenía a escasos metros de mí y que estaba casi a oscuras, donde solo había unas lámparas encendidas en las parrillas que medio alumbraban aquella zona, por lo que inmediatamente le llamé al gerente para avisarle de lo que había escuchado, y en lo que recibí ayuda, tomé un cuchillo para carne de los que les damos a los clientes que piden cortes, para después arrinconarme muerto de miedo en la única salida que estaba cerrada con llave, donde en caso de ser necesario podría romper el cristal para salir y huir de ahí. Sin embargo, 10 minutos después llegó el gerente y entre los dos nos pusimos a revisar el restaurante entero para ver si no se había metido algún ladrón, pero extrañamente no encontramos nada que indicara que hubiera otra persona además de mí. Después de esa ocasión, solo me tocó quedarme 2 veces más en ese horario de supuesta guardia, a pesar de que yo era mesero, y estas 2 últimas ocasiones fueron súper incómodas. No sé si fue derivado de la experiencia de semanas atrás, o si de verdad había algún tipo de energía o ente presente, porque en todo momento sentía como si alguien me observara, de modo que esas veces me fui a sentar a un bote que estaba ubicado en una zona totalmente cerrada, porque ese era el único sitio donde no me sentía como si estuviera siendo vigilado. Afortunadamente, ya nadie se queda a hacer guardia, porque otros compañeros que ya no trabajan ahí alguna vez me contaron que ellos igual se sentían incómodos. Incluso uno de ellos, que decía saber mucho de temas espirituales y paranormales, me contó que él podía sentir la mala vibra que tenía aquel lugar. Nunca camines por el desierto en la noche. Buenas noches, soy originario de Ciudad Juárez y tuve una experiencia paranormal por los rumbos de la universidad. Aquí en Juárez hubo un tiempo en donde el gobierno puso 4 escuelas a las afueras de la ciudad, entre ellas la Universidad Autónoma de Juárez, el CECIT y el Colegio de Bachilleres 16. Esta última se encuentra en un lugar bastante alejado y para llegar tienes que pasar por un camino de terracería, de modo que cuando estás ahí puedes ver gran parte de Juárez, lo que es algo espectacular, pero de noche, en la oscuridad, se pone muy tenso el ambiente, y en mi caso, estaba en el turno vespertino, donde salíamos a las 7 de la noche, y una vez, junto a mis compañeros, no alcanzamos la última unidad de la universitaria,
que es el camión que suele pasar por nosotros, porque las demás líneas a esa hora ya no te hacen parada, de modo que recurrimos a lo que todos hacen en esta situación, que es caminar rumbo a Ciudad Universitaria, literalmente en medio del desierto, porque la otra opción era quedarnos a dormir en las instalaciones de la escuela, lo cual no era una buena idea, de modo que esa noche caminamos en medio de aquella zona desértica, donde fuimos testigos de cosas que hasta el momento no tienen explicación para nosotros, porque esa noche vimos desde animales en descomposición hasta huesos que no sabíamos de qué especie provenían, porque tenían tamaños y formas que nunca habíamos visto. Y además de esto, constantemente se escuchaban voces, risas de niños y gritos que nos daban muchos escalofríos, porque a la distancia también alcanzamos a ver una serie de siluetas caminando entre la noche, quienes parecían ser un grupo de personas con capas negras que se dirigían a un misterioso lugar del que no queríamos saber nada. La extraña mujer del mirador. Desde que he vivido en Ciudad Juárez, me ha tocado pasar muchísimas veces por el Camino Real a todas horas del día, y si algo les puedo decir es que esta zona tiene algo oscuro y misterioso, porque en este sitio ocurren muchos accidentes fatales, y quizá por este motivo, cuando era más joven, en el 2015, tuve una fascinación por ir al mirador de este lugar, debido a que estaba pasando por problemas de ansiedad, y esto me llevó también a acercarme por curiosidad a todo lo referente al mundo paranormal, porque esto me hacía tener momentos de reflexión en los que me sentía de cierto modo especial. Pero en una de esas ocasiones, cuando estaba sentado en el mirador, vi que llegó una mujer, lo que al principio no se me hizo extraño, debido a que muchas chicas vienen a este lugar con sus novios, por lo que pensé que quizás se había adelantado para esperar a su pareja, así que seguí mirando la ciudad, sentado desde la bardita que está frente al dibujo de la rosa de los vientos. Pero cuando terminó la canción en mis audífonos, me dio curiosidad de voltear de reojo en dirección a aquella mujer, y fue en ese momento cuando me percaté que ella seguía ahí completamente sola. En ese momento me sorprendí, porque no es algo que se vea regularmente en este lugar, pero justo en ese instante, la chica, que estaba a unos metros de mí, me volteó a ver, pero debido a la oscuridad de la noche, nunca le pude ver el rostro, además de que me volteé de inmediato debido a mi estado emocional, y a que no la quería incomodar y que pensara que quizá estaba loco o que podría hacerle algo. De modo que mejor me levanté mirando hacia el piso con una fuerte sensación de tristeza y nostalgia por todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Pero cuando pasé por la salida, me percaté que no había ningún coche, y eso me hizo pensar durante días en cómo había llegado esa mujer hasta ese lugar, porque era imposible que lo hiciera caminando, no solo por la localización de este sitio, sino por el peligro que representa esta zona para una mujer por la noche. Y esta situación sí me asustó, porque hasta el momento no sé qué fue lo que sucedió esa noche, porque por un lado pienso que quizá deba estar agradecido en no haber interactuado más con esa mujer, pero por el otro siento un poco de tristeza y de culpa por nunca haberle dicho un hola y preguntarle
qué era lo que estaba haciendo ahí. Sin embargo, siempre será una interrogante en mi vida, porque nunca sabré si aquella chica era un ser del más allá o simplemente una mujer que esa noche quería un poco de espacio y de tiempo debido a que estaba pasando por varios problemas en su vida, al igual que yo. El misterioso camino real. Buenas noches, Dan. Soy Karina Camacho y vivo en Ciudad Juárez, en la colonia Francisco y Madero, y esta noche te escribo para contarte un relato que me sucedió mientras circulaba por Camino Real, una de las zonas más peligrosas en todos los sentidos en esta ciudad. Esa vez había venido mi cuñada a visitarnos desde los kilómetros y ya en la noche nos dijo que se quería ir a su casa y para ello la forma más rápida de llegar era por Camino Real, la cual es la ruta que siempre utilizábamos cuando queríamos llegar a su casa, de modo que aquello no se nos hizo nada extraño, así que tomé a mi perro, un French Poodle de color blanco, y lo subimos al coche. Durante todo el camino de ida no nos pasó nada y mi perrito iba feliz, asomándose por la ventana. Pero de regreso, cuando pasamos por los miradores, él comenzó a llorar, rasguñándome y poniéndose muy nervioso, al grado de querer esconderse debajo de los asientos, cuando esto era algo que él no solía hacer. Al percatarme de ello, intenté abrazarlo, pero él intentaba morderme, lo que me dio mucho miedo, porque no entendía qué era lo que estaba pasando, porque hice de todo y nada lo podía tranquilizar. Esa noche, mi perrito se calmó y volvió a ser el mismo cuando salimos de Camino Real a la altura de la montada. Esta situación me ha hecho pensar mucho, porque no sé si esa vez mi perrito pudo ver algo que nosotros no podíamos ver, porque independientemente de esto, nunca he vuelto a viajar de noche por esta zona y nunca lo pienso volver a hacer. La bruja de los cerros, de Camino Real. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Adolfo Ramírez y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió hace unos años en las zonas más oscuras y misteriosas de Ciudad Juárez. Todo sucedió varios años atrás, cuando fui a correr al cerro, donde actualmente está ubicado el Camino Real. Esa vez aún estaba muy oscuro, debido a que ya estaba entrando la noche, y el recorrido de esa ocasión había estado bastante pesado, de modo que cuando llegué a las faldas del Cerro del Águila, me senté sobre la tierra para recuperar un poco de aire, y justo en ese momento volteé hacia el Cerro Bola, donde alcancé a ver la silueta de una persona que bajaba por un camino. La distancia entre esa persona y yo era muy amplia y la bajada muy prolongada, por lo que no la pude ver con detalle. Pero cuando bajé la mirada y la levanté nuevamente en busca de aquella persona, me percaté que ya no estaba en aquel sitio, sino en esta ocasión estaba parada justo enfrente de mí. Cuando la vi, me percaté que se trataba de una anciana que traía un pequeño ramo de flores en su mano, las cuales suelen crecer en lo más alto del Cerro Bola, lo que me sorprendió porque aquello significaba que se trataba de la misma persona que había visto minutos atrás. Pero justamente cuando le iba a preguntar si necesitaba algo, la anciana me observó fijamente con aquella mirada infinita.
para después comenzar a sonreírme con una maldad que erizó mi piel de inmediato. En ese momento, mi única reacción fue mirar al piso mientras me levantaba, y al hacerlo me percaté que la extraña mujer no tenía pies, porque solamente podía ver un largo y oscuro vestido que flotaba y se movía con el viento. Al ver esto, sentí un horrible miedo y solo me levanté como pude para echarme a correr a toda velocidad, volteando de vez en cuando para asegurarme que no me siguiera aquella anciana, pero cuando lo hacía, solo podía ver sus dos horribles ojos brillando en medio de la oscuridad. Esa noche, no sé cuánto tiempo corrí, solo sé que llegué más rápido de lo estimado al barranco, donde ya se podían ver las primeras casas, y cuando llegué a la zona cercana a mi domicilio, los perros comenzaron a aullar lastimosamente, como si se hubieran dado cuenta de lo que había sucedido. Esa vez no podía creer lo que había visto, porque era horrible e irreal, pero al día siguiente, en el barrio Palo Chino, escuché varias conversaciones de la gente, donde narraban distintos sucesos asociados con la aparición de una bruja, por lo que supuse que eso fue lo que vi aquella noche. Desde ese momento, y aún 30 años después, cada que cuento o escribo esta historia, me dan escalofríos y mi piel se me eriza, porque sé que es algo que no tiene explicación. Así que cada vez que me toca subir a los cerros, ahora llevo una cruz, agua bendita y el celular para grabar lo que pueda salirme en este lugar. El Día de los Muertos en Chihuahua. Todo sucedió en una noche del 2013. En ese entonces, trabajaba en el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y vivía por la entrada del camino de un rancho en una zona rural, y esa vez había salido de mi casa para tomar el camión que me llevara al trabajo, el cual batallaba mucho para alcanzar debido a que casi no pasaba por aquella zona, y esa noche en especial tardó más de lo esperado, por lo que me fui a parar debajo del único poste de luz que estaba encendido en aquel lugar, y para variar, el clima era demasiado frío, por lo que en determinado momento pensé en la posibilidad de regresarme a mi casa al darme cuenta que no llegaría el camión, pero a la distancia lo alcancé a ver porque venía justo delante de un camión del personal de las maquilas, de modo que debido a la luz de aquel camión podía ver varias sombras dentro del camión que yo tomaría, por lo que sabía que vendría bastante lleno, como era costumbre. Así que le hice la parada, pero cuando subí las escaleras y volteé a ver el interior, me percaté que el camión venía completamente vacío, lo que era imposible, porque yo había visto varias sombras en su interior, a lo lejos. Al darme cuenta de eso, me asusté demasiado y me senté en la orilla de los primeros asientos, y al verme, el chofer, que era de edad avanzada, pareció desconfiar de mí, así que de inmediato le dije que no se preocupara, que solo tenía miedo, porque a lo lejos había visto que el camión venía completamente lleno, a lo que el chofer me dijo que no me preocupara, que sí me creía, porque una señora le había dicho lo mismo esa misma noche, y que de hecho llamaría a su casa para decirles que no regresaría esa noche porque no quería volver a circular
por aquella carretera de regreso, y mucho menos en ese día. Yo no sabía a qué se refería, pero cuando llegué al trabajo y les conté lo sucedido a mis compañeros, me recordaron que esa noche era 2 de noviembre, es decir, el Día de los Muertos, lo que tétricamente me hizo sentido con todo lo que me sucedió. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de horror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video les dejaré 2 enlaces con las últimas entregas de estos especiales. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una tortuga. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.